Muchas gracias a los chicos que tiempo de alabanza. Gracias por compartir este momento. Gracias. También estuvieron ensayando mucho y está bueno, se nota. Y la verdad que se disfrutó realmente a full el tiempo para alabar al Señor. Ahí está mejor. Bien, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Creo que Jere va a ser difícil que zafe del apodo del curita después de lo que contó hoy. Le va a costar, no sé cómo va a ser. Pero bueno, después de lo que nos contó hoy. Pero bueno, es cierto que a veces hay cosas hay canciones que, como él decía, a veces nos exceden un poco. Y ciertamente hay un disco que a veces no mentimos tanto como cuando cantamos. A mí me cuesta, sinceramente, cuando cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y muchos no lo hacemos, esa es la verdad. Ciertamente también tenemos que cantar pensando lo que cantamos, pero ciertamente también nos desafía la palabra de Dios y también cuando nos ponemos en las manos de Él y deseamos alabarle, ciertamente somos desafiados por el Señor para seguir adelante y para ir avanzando en lo que Él quiere. De esto se trata un poco de lo que vamos a considerar hoy. Seguimos con estas charlas acerca del fruto del Espíritu dentro de esta serie que hablábamos de fructificar. A ver si esto está prendido o no. A ver ahí. Ahí está. Sabemos que, como decíamos, que el Señor nos salva para dar fruto, para que el producto final de nuestra vida sea algo que permita que el Señor esté contento y alegre por lo que ha producido en nuestras vidas. El fruto es eso, finalmente, el producto final de nuestras vidas. Y ahí estábamos estudiando un poquito algunas de las formas de dar fruto que tenemos. Todavía seguimos en el punto 1. El 4 ya lo vimos adelantado en algún momento. Pero seguimos estudiando un poco las características del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Recuerden que siempre hablamos de este texto, no lo vamos a leer completo hoy, para que no se nos haga tan tarde. Pero sí recordamos cuando leemos Gálatas 5, como ustedes pueden ver allí en la presentación. Pero yo les leo directamente del texto bíblico, dice que en el versículo 19, que manifiestan son las obras de la carne. ¿Sí? Siempre recordamos lo mismo, vamos a seguir machacando con lo mismo. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Y ahí tienen la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Y ahí sí, la lista, como decimos, no es taxativa, no son esos pecados específicos solamente, sino que es enunciativa. ¿Sí? Es un ejemplo de otras cosas que también pueden existir y que se generan cuando la carne obra, ¿sí? Cuando la carne, que es esa parte de nuestro ser que todavía el Señor todavía no ha transformado, cuando la carne obra, y lo que trae la carne son esas obras. Dice que manifiestas son las obras de la carne. Por eso decimos que cuando dice al final del versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esto. O sea, hay más. No se queda acá solamente. Hay más. ¿Sí? La carne obra. Pero el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, eso es lo que el Señor hace. El carácter de Cristo reproduce el carácter de Cristo en la vida. El fruto del Espíritu es justamente eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay posibilidad ninguna de que una ley te pueda condenar cuando el Señor te transforma
y va produciendo esas características en tu vida. Entonces, ya pasamos a la quinta, perdón, característica del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Algo hablamos en la reunión anterior. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, benignidad. ¿Y de qué hablamos de benignidad? Hablamos de acciones concretas, ¿sí? Hablamos de justamente de poner el amor en acción, de buscar a las personas necesitadas y esas personas darles la mano que necesitan en ese momento. Obrar sin esperar nada a cambio. Esa es la idea de benignidad. Buen trato y acciones concretas en favor de las personas necesitadas o en angustia. Amor en acción. El apóstol decía a los colosenses: sí, vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es eso. Usted sabe que hay un pasaje muy ilustrativo de esto en el Evangelio de Lucas, que el Señor tiene un intercambio con un intérprete de la ley. Es una parábola hiper conocida, se conoce como la parábola del buen samaritano. Y ahí el Señor muestra efectivamente cuál es el corazón de lo que Él quiere transmitir y de lo que Él quiere producir, como fruto, como característica del fruto, como parte de su carácter en la vida de las personas. Hoy hablamos que el Señor mostró su benignidad sobre la mujer adúltera, que el Señor mostró su benignidad sobre el leproso cuando lo tocó, cuando no tenía necesidad de tocarlo, para sanarlo. Y nos muestra también esta parábola, que como pueden ver, y si lo leen desapasionadamente, es una parábola hiper conocida, ¿no? Pero si se lee desapasionadamente se van a encontrar que es una parábola que el Señor contó para mostrar sencillamente de qué manera nos tenemos que conducir. No está contada para mostrar o ilustrar lo que el Señor hizo por nosotros. Se puede hacer algún tipo de aplicación, pero la realidad es que el Señor, si ustedes miran cómo empieza y cómo termina, o qué es lo que antecede a la parábola y cuál es el cierre que Él le da, tiene una clara connotación respecto de lo que Él desea que sus hijos hagan, de lo que Él desea que sus hijos reproduzcan de parte de su carácter. Fíjense, vamos a verlo rapidito, vamos a ver algunas cositas nada más de esta parábola que ya les digo, por ahí muchos la conocen a lo mejor en detalle. Pero fíjense cómo arranca, versículo 25 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿no? Estaba buscando saber la verdad, ¿no? Sí, dijo para probar. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjate, después el Señor le cuenta la parábola, pero fíjate, vamos a pararnos un poquito acá. Fíjate lo que él hace. Primero, que no buscaba conocer más, sino buscaba tratar de ponerle una zancadilla a Jesús. ¿Sí? Está claro que esa era la intención del intérprete de la ley, de un tipo que sabía mucho de la ley. Y era un tipo que sabía mucho, e incluso más, sabía más que muchos otros que tenían su mismo oficio. Porque él da una demostración de sabiduría y da una demostración de, acá estoy yo, que me conozco la Biblia de tapa a tapa. ¿Por qué? Él conecta dos ideas. Hace algo que hoy para nosotros, para cualquiera de nosotros, es muy sencillo de hacer, pero en aquel tiempo era muy complejo. Versículo 27 dice, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es algo que está en el texto bíblico, en la ley, en Deuteronomio 6:5. Y conecta esa idea con la siguiente frase que dice: y a tu prójimo como a ti mismo, que estaba en Levítico 19:18. Esa conexión de ideas hoy es una pavada para nosotros porque tenemos una letrita, en mi caso,
cuando termina en la Biblia, tengo una letra O que me refiere a Deuteronomio 6:5, y después tengo una letra P que me refiere a Levítico 19:18. Es una cosa sencillísima para nosotros, gracias al trabajo que han hecho un montón de hermanos haciendo estas referencias y estos cruces. A lo largo, incluso más, les digo, hay trabajos anteriores que dividen la Biblia en capítulos y versículos. Sí, es algo que no está inspirado por Dios, pero que mucha gente, evidentemente el Señor ha guiado para que lo haga, para que sea más fácil para nosotros identificar y buscar textos de la Biblia. O sea, nosotros hemos beneficiado del trabajo de un montón de gente que hizo ese trabajo para que nosotros pudiéramos estudiar la Biblia de una manera mucho más accesible y sencilla. Todo eso no existía. Y lo que hace este intérprete de la ley es prácticamente una clase magistral, esa conexión de ideas que para nosotros es tan simple como decíamos, para él era una cuestión compleja que no cualquiera podía hacer, pero él saca chapa y lo hace. Entonces, claro, él saca chapa de doctor nada más, pero fíjense que Jesús le dice, bueno, respondiste bien, haz esto y vas a vivir. Entonces el tipo queda descolocado, como diciendo, bueno, ¿para qué dije lo que tenía que decir? Entonces, queriendo justificarse a sí mismo, claro, porque está bien, me preguntaste, si vos ya lo sabías, ¿para qué lo preguntaste? Sería un poco la idea. Entonces dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ahí está la pregunta insidiosa. ¿Y quién es mi prójimo? Era un tema de debates. Porque para los judíos, el prójimo no era otro que otro judío. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Porque esa es la idea. De prójimo tiene esa idea de proximidad. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el prójimo de un judío es otro judío. Esa era la discusión que tenían en aquel tiempo, ¿no? ¿Tenemos que pagar tributo a César? Decía, le preguntaban a Jesús. ¿Tenemos que pagarle tributo al César? ¿O nosotros somos de otro mundo? Para, ¿de quién es la moneda? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿No? ¿Se acuerdan de eso también, no? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y para responder a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que el Señor lanza la parábola de la Samaria. Ahí es donde él se mete con lo que justamente le quería transmitir a este intérprete de la ley y a todas las personas que seguramente había muchos testigos alrededor. Entonces ahí va la parábola, ¿no? Respondiendo a Jesús, dijo, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero el samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve, es tu lo mismo. Sencillito, clarito como el agua. Claro, eh, para ellos era una locura pensar que el ejemplo máximo que podían tomar, por lo menos de esta parábola, de lo que era la responsabilidad social, era justamente un samaritano. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos eran enemigos. Hay muchas cosas acá para mirar, ¿no? Pero vamos a detenernos en lo que estamos considerando. Eh, el tema del sacerdote, que el sacerdote no se podía contaminar con un cuerpo que parecía muerto, el tema del levita, lo mismo, bueno. Pero el ejemplo de responsabilidad social acá pone el samaritano. Ustedes saben que judíos y samaritanos se odiaban entonces, ¿sí? De hecho, no solamente se odiaban, los samaritanos solamente creían, como palabra de Dios inspirada, solamente la Torá, solamente los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. No creían que todo el resto del Antiguo Testamento fuera inspirado. Los judíos sí, creían la revelación hasta el libro de Malaquías, igual que nosotros. Pero ellos creían solamente los samaritanos solamente hasta el libro de Deuteronomio. Entonces, para los judíos,
los samaritanos no solamente eran enemigos, no solamente eran... después sería interesante también hablar del origen del pueblo samaritano, ¿no? Que no viene al caso ahora, pero también era un grupo que tenía errores doctrinales garrafales, horribles para ellos. Y Jesús pone como ejemplo de responsabilidad social justamente al samaritano. Dice que un punto interesante que el Señor resalta acá, que dice que el samaritano, cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Es que esta expresión misericordia deriva de la palabra entrañas. Eh, Tiene la idea de cuando pasa algo que, o cuando ves algo que te impacta y se te hace un nudo en la panza. Dice que, claro, el samaritano cuando vio al tipo ahí medio muerto, porque realmente estaba en una situación comprometidísima, la vida ya estaba pendiendo de un hilo, dice que fue movido a misericordia. Se le hizo un nudo en la panza del tipo que se estaba por morir. Claro, a lo mejor el levita o el sacerdote tenían la excusa perfecta, porque no solamente no se querían contaminar con un cuerpo muerto, sino que además eh, podían decir que ese camino era un camino muy peligroso, que en el horario que el hombre que cayó en manos de ladrones lo iba caminando por ahí, era un horario muy peligroso justamente, donde era normal que bandas de ladrones se aprovecharan de ello, y bueno, podía tener la excusa perfecta. Pero en medio de las excusas, el Señor dice, el samaritano pasó y fue movido a misericordia. Se le revolvieron las tripas. Yo pregunto a veces, cuando vemos dolor a nuestro alrededor, cuando vemos angustia, cuando vemos hambre, ¿cómo respondemos? ¿O cómo vamos a responder? Quizás, si el Señor no lo permita, quizás en nuestro país se está viviendo momentos más difíciles de lo que solíamos vivir. Quizás, y espero que me equivoque, pero es muy probable que vivamos aún momentos más difíciles en los próximos meses. ¿Y cómo vamos a responder? Dice que vio primero la necesidad del samaritano y viéndole, fue movido a misericordia. Viéndole, se le hizo un nudo en la panza. Ciertamente a veces nosotros no queremos mirar. No tenemos misericordia porque no queremos mirar para otro lado. Queremos tratar de evitar, queremos mirar de costado. Queremos tratar de ocupar nuestra mente, nuestra cabeza, en cosas que nos resulten más placenteras, más tranquilas. Pero a lo mejor no queremos mirar. El samaritano miró primero la necesidad y viéndole fue movido a misericordia. Y actuó, y ejecutó, y tomó riesgos, y puso plata de su bolsillo. Y bueno, y termina, bueno, lo lleva al mesón. Bueno, la historia ahí la conocen y la pueden profundizar si quieren. Pero fíjense cómo cierra Jesús la parábola después que termina la parábola. Fíjense el versículo 36 cuando le pregunta. Y le dice, ¿quién fue de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? ¿Se acuerdan cómo había preguntado el intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo le responde Jesús? ¿Quién fue el prójimo del que estaba tirado? ¿Vio cómo le cambió la pregunta? ¿Quién fue el prójimo del que estaba tirado? Es que cuando yo digo quién es mi prójimo, ¿quién está en el centro? Yo. Y el resto está alrededor mío. El Señor dice, no, en el centro está el prójimo, no estás vos. ¿Quién fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? Claro, el intérprete de la ley no se iba a ensuciar la boca diciendo que fue el samaritano, entonces dijo el que usó del misericordia. Pero fíjate lo que nos dice, ¿no? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Hoy existe una tendencia a usar las creencias y experiencias que tenemos
en las iglesias y demás para sentirnos más felices, más emocionados, más calmos de conciencia. A veces la palabra de Dios lo que hace es justamente te pega un cachetazo y hace todo lo contrario. A veces los cultos se preparan para que la gente se sienta cada vez mejor. Y es cierto que lo que Dios quiere hacer en nosotros es una transformación total. Y quiere que donde haya angustia, haya verdaderamente alegría y haya. Pero también quiere que en determinados momentos y en determinadas situaciones, a veces se nos tenga que revolver un poquito las tripas también. Y esa benignidad de la cual habla el apóstol Pablo tiene que ver con eso. Tiene que ver con acciones concretas. A veces se nos dice que, bueno, que no hay que juntarse con aquellos que le va mal, ¿no? Incluso sí, hay expresiones, ¿no? Son personas tóxicas. Y a veces la realidad es que lo que estamos haciendo es excusándonos. Cuidado con este que es tóxico, o aquel, ojo porque es tóxico. Es cierto que hay gente que se queja, que a lo mejor no le va tan mal, pero se queja como si estuviera pasando por la angustia más terrible, y es cierto que a veces eso ocurre. Sí, y eso a veces hay que tenerlo en cuenta. Y a veces uno tiene que saber tener la sabiduría necesaria, o que el Señor le dé la sabiduría necesaria para saber cuándo eso ocurre. Pero la misión que el Señor nos ha dado también tiene una dimensión. También tiene una dimensión en donde la benignidad se tiene que expresar de un modo concreto. En donde el centro y el eje no sea yo, sino sea el prójimo. El Señor quiere justamente hacer eso. Y es cierto que no se puede estar en todos lados. Es cierto que no podemos atender todas las necesidades que surgen a nuestro alrededor, ¿no? A veces, quizás algunos pueden tener buenas intenciones y a veces no te da el tiempo, no te da la plata, no te da algo, no te da la fuerza, no te da la cabeza, lo que fuere. Puede ocurrir. De hecho, ocurre. Pero sí quiere que también nos despertemos un poquito, a veces del letargo. Y empezar a pensar de la misma manera que pensaba él. Donde veía al prójimo, donde veía al angustiado, donde veía al golpeado, donde veía al que estaba medio muerto, como el centro, y que nosotros nos teníamos que meter en esa órbita, meternos ahí alrededor de él. De eso se trata justamente la benignidad. ¿Y de qué se trata la bondad? Vamos a verlo en un par de minutos nomás. Y ciertamente, como decíamos al comienzo, ¿no? A veces los términos, incluso los autores, entrecruzan las ideas, ¿no? Y bueno, está un poquito mezclado. Cuando por lo menos para los efectos de este estudio, si alguien quiere profundizar, yo estoy siguiendo lo que dos comentaristas o dos estudiosos de la Biblia han seguido, que son William Vine y William Barclay. ¿Sí? Por las dudas, si alguien quiere profundizar, estoy siguiendo el análisis textual que hace Vine y lo que comenta Barclay sobre el tema. Básicamente es eso. Por si a alguien le interesa profundizar. Por eso, porque a veces, un poquito, a veces se cruzan las ideas, incluso se cruzan con la idea anterior. Por eso lo estamos tratando de clarificar lo más posible. Pero más allá de eso, sí entiendo que podemos resaltar las virtudes que quiere el Señor producir en nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de benignidad, hablamos de eso, de amor en acción. De poner al prójimo en el centro. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de bondad? Bueno, de una nobleza de carácter, del deseo de hacer el bien, aun cuando se requiera firmeza, decimos. ¿Sí? Pueden ser actos benignos, misericordiosos, como el que vimos recién, o no. Hay un autor que se llama Trench, al cual citan ambos, ¿no? Vine y Barclay, que dice que justamente lo que hablábamos en la reunión anterior, que Jesús fue bondadoso cuando limpió el templo, cuando lo purificó, pero fue benigno con la mujer adulta, para que entendamos un poquito la diferencia entre una cosa y la otra. Al final del juego, el Señor quiere producir todo, ¿no? Porque uno puede decir, sí, ando flojito en bondad, pero ando bien en gozo. No, porque es una sola cosa. Es el fruto del Espíritu que tiene 9 características, pero se va amalgamando todo junto. Entonces,
volvernos demasiado locos tratando de distinguir qué es una cosa y qué es la otra tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entendamos eso también, que el Señor quiere hacer eso, absolutamente todo. Pero bueno, nos sirve también para clarificar un poquito las ideas. Entonces, como decíamos, la bondad implica eso, hacer lo bueno y hacer lo correcto, aunque a veces eso no implique actos benignos o actos de servicio o actos que se puedan manifestar como amor en acción. En realidad, el amor de Dios siempre está presente, ¿no? Pero acá lo que prevalece es hacer lo bueno, independientemente de los medios, independientemente de lo que implique. Como veíamos más temprano, cuando Jesús purifica el templo, está bastante tiempo trenzando un azote de cuerdas, porque evidentemente no fue un arranque, un arrebato de ira, estuvo mucho tiempo preparando el azote de cuerdas. Si ustedes leen ahí Juan 2, se van a encontrar con eso, sino que lo estuvo planificando y fue muy prolijo incluso en lo que quería hacer hasta que efectivamente hizo lo que hizo. Que le armó el desparramo que les armó a los cambistas y a todos los delincuentes que estaban ahí. Que como decíamos, estaban haciendo un negocio de la fe, lo cual ya de por sí sería suficientemente grave, pero estaban haciendo algo aún mucho más grave que eso, que era impidiéndole a las personas sinceras que querían acercarse a Dios poder hacerlo. ¿Sí? Porque si no cuadraba con el negocio, claro, ¿qué era lo que pasaba? ¿No? Por ejemplo, tenían que llevar un animalito, que según la ley tenía que ser sin defecto, y había un comité ahí de sacerdotes que estaban arreglados con los cambistas que estaban ahí en la puerta y examinaban el animalito que iban a sacrificar, ¿no? Entonces, bajo ese examen, siempre le encontraban la quinta pata de gato, algo encontraban, no, este no te sirve. Andá ahí al kiosquito de fulano que está acá, que tiene unos corderitos que están perfectos, que ya están analizados, que no los necesitamos estudiar, pagate. ¿Qué iban a hacer con el animalito? Lo tenían que llevar, el que traía, lo tenían que llevar a la puerta de la ciudad, se lo quedaban ellos también. Era un negocio, una estafa colosal lo que sucedía. Con las tórtolas, los palominos sucedía lo mismo, con las monedas para pagar impuestos lo mismo. Era una estafa colosal lo que se estaba haciendo y mucha gente se quedaba sin adorar a Dios. Y entonces, de ahí la gravedad, no solamente era el negocio, que, como decimos, era lo que era, sino además el impedir que mucha gente pudiera adorar a Dios con sinceridad. Y naturalmente el Señor Jesús actúa y ejecuta y hace volar por el aire todo. Y estaba realizando actos de bondad. A nosotros no nos parece que la idea de una cosa y la otra no cuadra, pero es así. La bondad es eso. Es lo que leíamos hoy cuando dice que el Señor anduvo haciendo bienes. Acá tenía el texto. Que Dios infió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Era lo que estaba haciendo, era eso. Haciendo el bien. Hacer lo correcto no siempre es fácil. Normalmente no lo es. Fíjense el texto que está puesto ahí, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vos fíjate que, como estaban llenos de bondad, ellos iban a poder ser capaces de amonestarse. Y amonestar no es algo sencillo. No es simplemente, bueno, te saco amarilla, portate bien. Amonestar implica a veces un trabajo, implica tener una charla, tener una conversación difícil, pero dice, ustedes están llenos de bondad, son capaces de hacerlo. El Señor ha obrado de tal manera en ustedes que su bondad les permite tener la posibilidad de amonestarse los unos a los otros, de irse corrigiendo, de ir acomodando pequeñas cuestiones que a lo mejor pueden estar mal, pero que no son graves y que si se corrigen pueden hacer que el beneficio sea grande para todos. Y seguramente que amonestar a las piñas no tiene ningún sentido. El apóstol siempre habla de seguir la verdad en amor, ¿no? Donde la verdad tenga un peso preponderante y central,
donde la verdad se pueda seguir, pero se pueda seguir y se pueda manifestar y se pueda transmitir en un entorno de amor. No es sencillo o no es bueno cuando se dice toda la verdad y nada más que la verdad y solamente que la verdad y caiga quien caiga y si tengo que darle una trompada a uno se la doy. No, no funciona así, porque la verdad se sigue en amor. A veces somos por demás de amorosos y queremos diluir la verdad. Eso también es incorrecto, también está mal. Porque no podemos diluir la verdad de lo que Dios quiere decir. Pero la verdad se sigue en amor. Y entonces eso es lo que el Señor quiere hacer. Obviamente que el desafío es grande, ¿no? Que como decía el Jerez más temprano, ¿no? A veces nos sentimos muy desafiados. Y a veces nos podemos sentir hasta abrumados por lo que la palabra nos muestra. Pero, como decimos, esto no se compra en la farmacia. Esto es una obra que Dios hace en la comunión con Él. Y ahí está el desafío, en que la comunión con Él pueda ser cada vez más estrecha, más unida, más vincular, para que todo esto sea una realidad en nosotros, para que se produzca definitivamente. Voy terminando con esta historia, la cual traté de repasar, de encontrar y de buscar algún detalle. Simplemente la escuché hace algún tiempo y estuve buscando de dónde estaba y no la pude encontrar, la verdad. Pero sí, una vez escuché a un hermano misionero que comentaba que estaba, creo recordar, en la selva boliviana, eh, transmitiéndole, bueno, la palabra de Dios a las personas que estaban allí y transmitiéndole justamente la parábola del buen samaritano, la misma que estuvimos viendo algo recién. Entonces, dice que uno de los aborígenes de ahí le preguntó al misionero en algún momento, ¿qué hubiera pasado si el samaritano llegaba cuando los ladrones estaban golpeándolo al que luego cayó, ¿no? Lo hubiera agarrado en medio de la golpiza. ¿Qué hubiera hecho el samaritano? ¿Se mete o no se mete? El misionero quedó regulando, como que hubiéramos quedado cualquiera de nosotros. ¿Se mete o no se mete? Y no sé. ¿Se mete o no se mete? Habría que pensarlo, habría que discutirlo, habría que charlarlo. Y sí, es el problema nuestro, le dijo el aborigen. Que siempre seguimos pensando, discutiendo, meditando, y mientras tanto sigue habiendo gente que nos está explotando. Porque siempre discutimos a ver si nos metemos o no nos metemos, pensamos, y a veces el acto de bondad o el acto de benignidad requiere una acción concreta e inmediata. Y a veces nosotros estamos discutiendo si nos metemos, si no nos metemos, que si voy, si te vengaste, que si no me vengo me matan, y bueno, todas esas cosas. El Señor quiere justamente hacer esto, que esto sea una realidad de nosotros, que la bondad sea una realidad, que la benignidad sea una realidad, que la misericordia sea una realidad, que miremos lo que el Señor quiere que miremos y que de esa manera nos comportemos y actuemos. El desafío, como decimos, es complejo, es difícil, pero el Señor también nos ha dado la promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que de esa manera el Espíritu quiere obrar, ¿no? En base a esa promesa, a su presencia permanente. Está en nosotros que podamos en la comunión con Él seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir llenándonos de lo que Él quiere que nos llenemos, para que esa realidad pueda incorporarse e internalizarse en nuestra vida, para que eso pueda ser una realidad verdadera y real, y no una realidad teórica. El Señor nos está llamando a eso. Quiere el Señor que ese fruto se produzca en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta palabra, porque hemos podido compartir y podemos juntos recordar tu persona, tu obra, hacer memoria con el pan y con el vino, y también compartir un tiempo para alabarte, para cantarte, para hacerlo con alegría, para hacerlo con ganas, eh, Señor, con la alegría de saber de que vos has obrado y nos has salvado.
Señor, ahora queremos pedirte que nos guíes, Señor, para que la palabra pueda ser aplicada en todo tiempo, para que el fruto se produzca en nosotros, para que, Señor, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza sean una realidad. Que cada uno pueda hacer ejercicio de su don que vos les has dado, pero bajo un marco que implique una vida llena del Espíritu, una vida que rebase en estas características que vos nos traes en tu palabra. Señor, te agradecemos por este tiempo, te damos gracias por poder compartir, por los hermanos, eh, por poder interactuar y compartir, Señor, de la manera que nos has permitido en el día de hoy y de la manera que nos permitís en cada momento, Señor, de encontrarnos y de alabarte y de aprender de vos. Te damos las gracias, Señor, nada más por todo. Señor, nos ponemos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. Y Dios mediante nos estamos encontrando el día miércoles a las 20 horas. Seguimos con el estudio de la primera carta de Pedro. Vamos por capítulo 4, versículos 11, creo que nos toca. Versículo 11 nos toca. Así que bueno, y las demás reuniones ya saben, las que han visto de las placas, están todos invitados.